Ya estamos en comunicación con Desi Sanabria. Ella es directora también de un importante centro que permite la asesoría, el respaldo a niñas, niños, jóvenes y personas también en temas de violencia que se han incrementado durante todo este tiempo. Cumplen 24 años luchando contra la violencia familiar y sexual en Arequipa. Desi Sanabria es directora del Centro de Prevención de Abuso Sexual CEPAS. Muy buenos días, Desi, bienvenida a Telemundo, un fuerte abrazo por este nuevo aniversario y coméntanos en este largo camino de 24 años trabajando, luchando contra la violencia familiar y sexual en Arequipa, que es un tema muy recurrente también y que en definitiva creo que la legislación peruana ha intentado avanzar, pero no es lo suficiente. Hay mucho por hacer, quizás muchos de los candidatos al Congreso y hoy los elegidos puedan apuntar en la agenda este tema de la violencia familiar y sexual en Arequipa. Buenos días, te escuchamos, Desi. Buenos días, realmente Miluska, gracias por la oportunidad, cierto, nosotros estamos con los 24 años encima, ya somos jóvenes, ya no adolescentes como institución. Y ADES Lansal se fundó pues en el 97, te comento, en ese momento donde el tema de violencia quizás todavía no era un tema importante, pero sí había el tema de pobreza y el tema de abandono infantil muy acentuado. Recordemos que en esos momentos había muchos niños en la calle, en Arequipa muchos niños y adolescentes dormían en los árboles, en las plazas de armas, y bueno, muchos también se conocían como las golondrinas, que eran los lustrabotas. Entonces, con ese grupo de vulnerabilidad, pues nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Y en conjunto también había otra institución que todavía también aún está y se llama Hogar de Cristo. Se empezó porque en ese momento no había nada, ¿no? Los operadores de justicia pues tocaban el tema de violencia, pero más que nada el tema de abandono. Imagínate, tantos años en el tema de abandono y actualmente todavía el abandono moral y material de niños o menores de edad, e igual como adolescentes, no es un delito. Entonces, han pasado ya más de 2 décadas. Entre tantos, vimos cómo esto aumentaba. Niños que habían visto, en el transcurso hemos tenido tantas experiencias, niños que nos contaban cómo habían visto que su madre había sido asesinada por su padre y ellos fugaban de sus casas y la policía los encontraba y los derivaba pues a centros de acogida, actualmente llamados los albergues, centro de acogida residencial para niños, y así fuimos viendo, y en ese transcurrir de los años pues nos comprometimos con otro tema llamado pues el tema de violencia sexual, en el cual pues tuvimos los inicios cuando el Código Penal recién se modificaba en todas las regiones, exceptuando en Lima. Lima ha sido la última región en la cual pues, se aplicó el tema de la modificación del Código Penal o la actualización de él. Entre tanto, tuvimos mucho acercamiento con los congresistas de ese entonces, llevando la problemática, llevando reuniones con diferentes ministerios en la ciudad de Lima, donde se empezó a planificar en ese momento la 30364 y actualmente pues eso es un hecho, hay modificaciones en ellas, pero como tú dijiste, no es suficiente para la lucha contra ella, todavía la tenemos bastante grande. Importante esta cronología de hechos porque nos hace recordar precisamente cómo ha ido, digamos, evolucionando no solamente la normativa, la legislación, sino también el tema de los logros, ¿no? Que es importante durante este tiempo. Estamos en 2021, las estadísticas en este año de confinamiento se han incrementado, pese que quizás muchas familias no han podido convivir por la misma dinámica, muchos padres salían a trabajar y entonces ahora por el tema del confinamiento ha habido un tema de incremento inclusive de divorcios, ¿no? De situaciones de agresividad, de violencia, de padres a hijos y viceversa. Entonces, ¿qué mecanismos, qué debemos de alguna manera a través de las instancias locales, regionales, poder propiciar para poder evitar o tratar de disminuir estos casos, Desi? Sí, te comento, mira, solamente entre febrero y marzo las cifras se han duplicado. O sea, en Arequipa se han duplicado, ¿no? Y eso es bastante triste. ¿Qué se debería hacer realmente? Se tendría que trabajar en el tema de lo que es prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria a la vez, porque ya la primaria la fallamos, la segunda también la hemos fallado, y en este momento necesitamos trabajar los 3 niveles de prevención en los cuales se necesita invertir. Para ello ya hay una normativa. Por supuesto que sí, o sea, es atender al niño antes de que conozca el tema de violencia, es atender a la víctima y al agresor cuando es el tema de reincidencia para que esto no se vuelva a repetir, y en la tercera, que es el tema
del acojamiento o tratamientos terapéuticos tanto para la víctima y el agresor, para que esto haya un tema de seguridad. O sea, casas de refugio, ¿no? Ahora llamadas para las mujeres, pero que solamente, pues, Arequipa, toda la región está contando solamente con una sola casa de refugio. Entonces, y todavía, pues, no abastece, ¿no? No llegamos a la necesidad que se puede. Muy aparte de ello, este fin de semana pasado hemos tenido un caso de feminicidio y parricidio, en el cual una de las causas, y es la causa, o sea, tenemos tres causas de feminicidio, ¿no? Es el tema de celos, el tema de celos y el tema de alimentos. En el tema de alimentos, pues no se ha hecho absolutamente nada en el Código Civil, más todo lo contrario, se ha buscado cómo evadir estos alimentos hacia los menores de edad. Entonces, el hombre o el agresor o agresora, pues, se enfurece tanto, no hay un control de ira tanto, que prefiere asesinar a su pareja o asesinar a los hijos para que no lo molesten más. Entonces, no hay y en el tema del Código Penal, pues las lesiones leves que todavía son, y las faltas que todavía no son tan sancionadas, o sea, no hay una sanción concreta. Para una lesión leve tiene que pasar más de 10 días para que recién se categorice. O sea, las categorizaciones médicas para el tema de violencia tienen que ser reducidas. Aquí es el Colegio Médico el que no ha podido todavía reducirla. Entonces, ahí es donde el agresor, pues, más que atenuarlo, lo motivamos legalmente, ¿no? Y cosas como ellas que deberían tomarse en cuenta de una buena vez. Y actualmente, te comento, y para cerrar, es el tema del distrito. En el distrito de Villa El Salvador a nivel nacional es el único distrito que ha puesto en marcha un plan muy bonito, interactivo, interinstitucional, entre operadores de justicia, operadores públicos, sociedad civil, todos trabajando en un solo fin, con indicadores clarísimos. Así que Villa El Salvador no es una provincia, no es una región, es un distrito, pero eso da un ejemplo que cuando las autoridades quieren, aman a su población y se preocupan por ellos, se hacen las cosas. No como la mayoría lo vemos, pues, donde las autoridades no tienen ni siquiera el menor sentimiento por su gente, que donde fueron elegidos, pues no hay resultados claros, ¿no? Claro, y este es un tema articulado, ¿no? Porque no solamente es competencia digamos, del sector privado, sino es competencia de las diferentes instancias, local, regional. Existe el plan, ¿no? El plan contra la violencia familiar del 2008, pero no se ha actualizado, un poco que ha quedado congelado en el tiempo. ¿Qué opinión te merece, Desi? Como digo, o sea, acá no es un tema, va de la mano mucho el tema de la capacidad, porque por más que quiera, quizás no tenga la intención, la buena intención, pero si no tengo la capacidad, o no me junto o no articulo con todos los entes importantes, no voy a funcionar. Y si tampoco, y por otro lado, si no tengo la decisión política, porque realmente la palabra es que no me interesa el tema, o yo estoy inmerso en ese tema y por lo cual, pues, tengo rabo de paja, tampoco no lo voy a hacer. Entonces, pues se articulan esas dos cosas y lamentablemente, pues, tenemos lo que vemos en este momento, ¿no? Autoridades de las cuales, pues, no están comprometidas, no están iniciándola, no están trabajando, no están invirtiendo. Realmente, si vemos los presupuestos en el MEF, en la página del MEF, eh, eh, sobre el tema de inversión en la parte social, ¿no? ¿Cuánto se invierte en las gerencias de desarrollo? ¿Cuánto se invierte en cada una de ellas, desde el gobierno regional hasta las provinciales y distritales? Es el mínimo presupuesto. Es decir, la inversión para el vecino que está y la familia que está dentro de mi distrito, provincia o región es escaso, casi nulo. No les está interesando. Bien, uno de los factores también es el alcoholismo, ¿no? Y la dependencia económica de las mujeres, que tienen que prácticamente someterse al marido, al esposo, porque no tienen su independencia y tienen que ir a la mano. Viene el hombre borracho y prácticamente maltrata a la esposa y a los hijos. ¿Qué hacer en este tema? Hay leyes también que no se han aplicado, inclusive a nivel de la región Arequipa. Los distritos más densos, como es Paucarpata, Cerro Colorado, son los que tienen más índices de maltrato y violencia familiar. Te comento, estos temas, por lo menos el tema de alcoholismo y el tema también de salud mental, porque ahí entra no solamente el alcoholismo, sino también derivaciones o problemas psiquiátricos y psicológicos, pueden ser detectables. Por supuesto que son detectables. El tema es de quién los detecta. O sea, la ley dice que los detecta el MINSA, pero el MINSA solo no puede. Entonces, ahí llegamos otra vez a la misma palabra, a articular, o tener un registro, o tener seguimiento. Y ahí es donde nos quedamos. O sea, lamentablemente la persona, o
Sí, pues la persona o el agresor de lo que ha cometido el día viernes en Yarabamba, secuestrar a una mujer, secuestrar a sus hijas y después asesinarlas, eso no lo hace una persona común y corriente, ¿no? Eso es un agresor que ha tenido un ascenso en su violencia, en su descontrol de ira, y por supuesto, pues tiene antecedentes, por supuesto, de salud mental, no lo podría decir en este momento si es psicológico o psiquiátrico, no lo puedo decir, pero que ha sido visualizado, que podría haber sido detectado, sí, podría haberse sido detectado. Y como esto, pues, no hay, y lo que tú decías, el tema de la dependencia económica, justamente hace un momento hablábamos de la modificación con urgencia del Código Civil para el tema de alimentos. El tema de alimentos es un tema de dependencia crítico que el Perú lo tiene. En los últimos 20 años se han hecho modificaciones en el Código Civil, sí, pero para evadir, no para motivar y para agilizar, sino para evadir. ¿Cómo se puede evadir esta responsabilidad que es constitucional para los menores de edad? Quien trae un hijo al mundo tiene que ser responsable de mantenerlo. Y eso, lamentablemente, los nuevos congresistas que están tienen que modificar el Código Civil para agilizar y responsabilizar tanto a la madre como al padre de la manutención de ellos. Correcto, bien, muchísimas gracias, Desi. Creo que es muy importante conversar estos temas que debe estar en la agenda nacional, como hacía referencia a la salud mental, que no le estamos prestando atención, pero que a consecuencia de la pandemia también unos altos índices de casos de salud mental, ¿no? De esquizofrenia, en fin, se desencadena una Retardo serie de mental, patologías, ¿no? Y a correcto. esto desencadena lo que vemos hoy, no solamente el maltrato, sino desencadena inclusive suicidios, muertes, fratricidios, en fin, todo este tema de situaciones muy lamentables, y creo que es, como bien dices, de forma articulada, MINSA, las municipalidades, trabajar de forma en equipo para poder dar apoyo oportuno a todas estas personas que requieren asistencia en salud mental, sobre todo en este tiempo. Correcto, es cierto, de verdad. Yo lo único que hago es un llamado nuevamente a los nuevos congresistas electos para sentarse en la mesa, pero por lo menos hasta el momento estamos tratando. Espero no después informar a la prensa de que no han querido. Todavía estamos aún tratando de tener una reunión porque esto tiene que estar en agenda. Los congresistas elegidos tienen una responsabilidad. Y luego es que no queremos escuchar que un estado centralista tiene la responsabilidad de ello. No, señores, tienen desde las autoridades locales, Así es. provinciales, regionales y los congresistas elegidos tienen la obligación de responder por los que votaron por ellos. Bien, muchísimas Gracias. gracias, Desi. Un fuerte abrazo, éxito para todo el equipo de CEPAS, ¿no? Directora del Centro de Prevención de Abuso Sexual, por estos 24 años, y a seguir trabajando por esta labor tan importante contra la violencia familiar y sexual en Arequipa. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo en la distancia. Bien, Desi Sanabria, directora de este importante centro de lucha contra la violencia familiar y sexual en Arequipa.